especial mención, un saludito, Carlos, a nuestro patrocinador patrocinador espíritu, al don Alberto Marigil y su canal Unión Hispanoamericana. Un saludo, don Alberto. Un saludo, Alberto, que siempre nos tienes ahí presente. Y un gran abrazo. Así que nada, vamos a empezar entonces con las efemérides del día 2 de abril. 2 de abril, Juan Carlos. 2 de abril, que ya estamos en primavera bien metidos. Bueno, pues el 2 de abril del año 1332 en Vitoria, España, se firma la escritura de incorporación de Álava a Castilla, reconociendo esta el fuero de aquella. Curiosamente se olvida que las vascongadas se incorporaron voluntariamente a la corona de Castilla, no lo olvidemos. Ese es el punto. El 2 de abril de 1453, en la actual Turquía, Mehmed II emprende el sitio de Constantinopla, con 300.000 hombres y 1.400 galeras. Será cuando caiga Constantinopla, terminará el mundo antiguo y comenzará el mundo nuevo. La ruta de la seda se queda bloqueada. Efectivamente. El 2 de abril del año 1513, en Norteamérica, el militar español Juan Ponce de León y sus marineros son los primeros europeos que desembarcan en la península de Florida. Y la llaman la Pascua Florida, porque era la Pascua Florida. Encontraron muchas flores en Florida, por eso se llama Florida. El 2 de abril de 1767, en España, el rey Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas. El 2 de abril del año 1910, en España, nace la aviación militar. El 2 de abril de 1949 es aprobado el texto de la OTAN, Organización del Tratado para el Atlántico Norte, que será firmado 3 días después. El 2 de abril del año 1954 llega al puerto de Barcelona el buque Semiramis, en el que regresaban 286 voluntarios de la División Azul. El 2 de abril de 1982, Argentina invadió por la fuerza militar las Islas Malvinas en poder del Reino Unido, iniciando la famosa Guerra de las Malvinas. Y el 2 de abril del año 2005, en la ciudad del Vaticano, fallece el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, que fue el Papa que conocimos durante 30 y tantos años mucha gente. De hecho, hoy lo han hecho santo, además. Sí, totus tus. Me acuerdo yo de ir al colegio en la EGB. Bueno, y cuando vino aquí al campo de la feria en el 83, por ahí aproximadamente. Por ahí, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues... Tenemos ahora ya nuestra denuncia. Si hemos terminado las efemérides, vamos a dar paso entonces a ese apartado de la denuncia contra la leyenda negra. ¿Y a quién tenemos, Carlos? Pues mira, vamos a hacer una breve entrevista a Carlos Canales, que es uno de los autores del libro Banderas Lejanas, porque el otro día tuvo ocasión de conocerlo y dijo una cosa en la conferencia muy interesante. Dijo que, no sé si sabéis que hay estados de Estados Unidos que en su iconografía, en la bandera, el escudo del estado, pues hay símbolos españoles. Sí. Así ocurre en Nuevo México, en Arizona, en Florida, también. Exactamente, y en California. Y ahora hay una corriente leyenda negrista, anti-española y anti-hispana, que quiere acabar con todos esos símbolos. Quiere quitar el castillo de Castilla, el león del Río de León, quiere quitar las columnas del Plus Ultra. Y me ¿El séptimo de caballería también lo van a quitar? No, el séptimo de caballería no. De hecho, siguen teniendo estatuas y siguen teniendo... Y al general Cáceres lo van a seguir encumbrado ahí. Nada, perfecto. Se trata de eso, de la cultura hispana. Es esta corriente que estamos viviendo estos últimos años, anti-hispana, leyenda negrista, que parece que le están dando más candela, más gas, ¿no? Y bueno, así que sin más prefacio, pues no sé si tenemos ya en antena a nuestro amigo Carlos Canales. Carlos. Hola, buenas noches. Hola, Carlos, qué gran placer, Hola, qué gran honor tenerte con nosotros. Muchas gracias y encantado de hablar de nuevo con vosotros. Que nada, simplemente, no sé si me has escuchado comentar la alusión. La introducción que has hecho y bueno, pues sí, es correcto, o sea, realmente lo que dices es verdad. Desde hace unos años, bueno, cuando Fernando y yo escribimos Banderas Lejanas, ha pasado mucho tiempo, y comentábamos cuando hicimos la edición actual que muchas de las fotografías que iban en el primer libro ahora ya no existen, porque las estatuas han sido derribadas. Entonces es verdad que desde hace unos pocos años hay un incremento absolutamente brutal de ataques contra la herencia y la huella española, que además lo curioso es que se han disfrazado como una especie de revisión, entre comillas, moderna de la historia, pero en realidad lo que ocultan, digan lo que digan los anglosajones americanos, es un clarísimo ataque contra la herencia española y la huella española. Porque, vamos a ver, desde un punto de vista que yo no compartiría, porque odio el presentismo, podría llegar a entender que se eliminaran algunas cuestiones que se pudieran considerar agresivas o ofensivas contra algún tipo de minoría o alguna historia. Pero en realidad no ha sido así. La forma en la que se ha planteado es claramente un ataque contra lo que es la pura herencia española. Y eso es una cuestión que, bueno, que depende de los estados, no en todos es igual. Es verdad que aunque la corriente es general en todos los Estados Unidos, bueno, se acentúa más en algunos casos, pero en algunos
Bueno, en algunas localidades especialmente sangrante, porque cualquiera que lo vea se da cuenta que quien está detrás de ello no solamente esta especie de pensamiento woke, extraño, raro que existe actualmente en toda la izquierda americana y por gran parte también de Europa, incluso de la propia España, donde hay un problema bastante grave con esto, sino que se ve que claramente que gran parte de la población que la apoya es curiosamente la población hispanohablante, lo cual es absolutamente alucinante, pero es la verdadera realidad de lo que ocurre. Buenas noches, soy Juan Carlos Romero. Hola, buenas noches. Te quería comentar, el tema que estás tratando, la verdad que nos parece, o por lo menos a mí, que es para hacer un programa entero aquí en Onda Capital, porque es un tema que está ahora mismo a la hora del día y tiene mucho que ver con el espíritu de nuestro programa, que es el de derribar la leyenda negra, o de por lo menos de hacer pensar a la gente lo que se nos viene encima con esta tendencia. No lo sé, porque está más fuerte que nunca. Además, basta con ver el cine americano reciente, cualquier película de la Marvel o de cualquiera de las grandes productoras, para darse cuenta que la leyenda negra, de una manera como un pequeño goteo, como pequeños comentarios, no es que esté más viva que nunca, es que está fortísima. Pero con el agravante que en España hay una terrible corriente endofóbica, absolutamente delirante, y que yo lo rozo, una enfermedad mental, que hace que seamos el principal enemigo de nosotros mismos. O sea, por ejemplo, yo le podía decir que había ataques contra las estatuas de Fray Junípero Serra, que es el apóstol de California. Bueno, pues ha habido constantes ataques en los últimos años en territorio de California, en Estados Unidos, pero también aquí, en las Baleares, donde es originario, donde se han destruido sus estatuas, se ha hecho pintar sobre ellas, se las ha intentado derribar. Con lo cual quiere decir que la locura esta no afecta solamente a que nadie diga es que los anglosajones son malos y van contra... No, somos nosotros mismos, estamos absolutamente zumbados. Entonces realmente esta absoluta locura, que está extendidísima ahora mismo, es una renovación curiosa y muy, muy matizada, porque lo están haciendo de una manera muy ingeniosa y con un disfraz nuevo de la leyenda negra de toda la vida, que consiste en considerar que todo el hispano es malo, que todo el hispano es agresivo, opresivo y malévolo y diabólico, y que el mundo anglosajón es beatífico y maravilloso. Entonces, en el caso de lo que visteis en la conferencia mía en Sevilla, es que es especialmente grave y duro, porque cuando tú conoces el sur de California, donde más de la mitad de la población es de origen hispano, lo sorprendente es que te das cuenta que quienes atacan la herencia española no solamente son, puedes decir, son anglosajones que tienen algún problema contra la herencia hispana, no, te das cuenta que en gran parte son los propios hispanos. Entonces lo increíble es que lo alucinante, por ejemplo, el caso de San Diego, que es el caso concreto, y yo conté en la conferencia en el Real Alcázar, en San Diego el promotor de la idea de destruir todos los símbolos españoles de la ciudad es un concejal que se llama John Lacava, que es hijo de inmigrantes italianos. O sea, es católico y en cierto modo no es una persona que digas es un WhatsApp anglosajón protestante, no, todo lo contrario, es alguien bastante próximo a nosotros. Y lo alucinante es que cuando tú ves quiénes son dentro del consejo del Ayuntamiento de Los Ángeles, de San Diego, quiénes dices, a ver, aquí quiénes pueden tener algo de sangre, vamos a decir, indígena, que se pudiera sentir ofendido. Y te das cuenta que los únicos que tienen algo de sangre india son los que hablan en español. Los que hablan en inglés lo han perdido totalmente, no tiene nada que ver. Mira, sin embargo, es que son las personas de habla hispana las que están apoyando la destrucción endofóbica de su propia memoria. Es una locura de tal nivel que decir que es incomprensible. Pero mira, Carlos, soy Carlos de Janssen. Ante todo, tengo un saludito para ti de Miguel Rodríguez de la Barca de Caronte. Y don David Martín, que está por aquí al lado en el estudio. Vale, una de las cosas, tú bien dices que está muy dura esa leyenda negra, pero no me negarás que hay un movimiento en contra que está surgiendo ahora de aquí de hace 2 años para ahora, mediante asociaciones, mediante documentales. López Linares está haciendo una gran labor. Ahora en abril estrena otro documental más. Y al otro lado del charco y demás hay una especie de hermanamiento también que se está volviendo bastante fuerte y cohesionado en contraposición con lo que hablamos de esa leyenda negra que está muy endurecida, como tú bien dices, ¿no? Entonces yo creo que habría que romper una lanza a favor de todo ese movimiento que está surgiendo, ¿no? Claro, por lo menos hay que intentarlo. La verdad es que es cierto que hay una pequeña novedad, y es que en los últimos años ha habido una especie como de mínimo nacimiento de una pequeña resistencia. En contra de lo que se dice mucho en España, es infinitamente minoritario, o sea, es inexistente. De hecho, hace poco yo hablaba con 2 mexicanos, sí, estuve hace poco en México, hace un par de años, y es curioso porque uno de ellos decía que hablo de gente
claramente, y lo digo así de claramente, gente claramente que tiene sangre indígena, o sea, que son mestizos, o sea, que están orgullosos de su herencia doble hispana, al fin y al cabo son una parte de sus antepasados y al mismo tiempo local, o sea, de nativa. Bueno, pues decía uno de ellos, es muy curioso, que desde que empezó él a hablar de la hispanidad, de promover la hispanidad y la unión, algo que cualquiera que pase por América de habla hispana es evidente que no saben lo que se han perdido, la locura en la que han entrado, y yo eso tengo debates allí constantemente, pues decía una cosa muy curiosa, y es que le había aumentado, pues había multiplicado por cierta manera, vamos a poner algo así, no sé, por 100, por 200 el número de sus seguidores en YouTube, y estaba feliz porque le había subido de una manera brutal la gente que le seguía desde que empezó a hablar de la unidad hispana, de lo que era, de la locura que se ha hecho y de cómo nos hemos roto lo que éramos lo mismo. Bueno, lo sorprendente es que se dedicó a analizar qué gente le seguía, porque había aumentado a la bestia. Bueno, la sorpresa era mexicano, que en México no le seguía a nadie, eran todos españoles. No se ha conseguido nada, somos nosotros, pero allí el resultado es ínfimo, es prácticamente inexistente, inapreciable y no existe. Hay una élite mínima, pero cuando digo mínima es mínima, absolutamente ínfima, que sí ha empezado a darse cuenta de la locura absoluta que se hizo cuando se rompió lo que era un mundo unido, que lo era, y que ese mundo unido no tenía que haberse roto como se rompió, y que yo estoy convencido, lo digo sinceramente, que si no hubiera sido así nos hubiera ido a todos y a ellos mucho mejor. Pues sí, pero pues sí. Carlos, que de verdad que no es nada de nada, que es cero, es inexistente. Nos quedamos con muchísimas más ganas de seguir hablando contigo. Creo que Juan Carlos ha dado la tecla. Vamos a dedicarte un programa entero a esta cuestión pero ahora tenemos que dar paso a nuestro invitado. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Cuando queráis, pues ya sabéis dónde estoy. Claro que sí, un gran placer estar Muchas contigo. Gracias, Carlos, un placer. Pues un abrazo y hasta luego. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, vamos a dar paso a nuestro maravilloso invitado que tenemos aquí y él se merece una introducción musical como corresponde en este tema. Al frente de una flota de 30 naves y un ejército de 2.000 hombres, el pirata inglés Francis Drake ataca la isla La Española, en todo el corazón del Caribe. Es 10 de enero de 1586 y Drake no solo conquista su capital, Santo Domingo, sino que amenaza con reducirla a escombros si sus habitantes no pagan el rescate exigido. Con las negociaciones estancadas comienzan los saqueos y los incendios en la ciudad, mientras en el interior de la catedral sobrevive un puñado de vecinos que trataron de salvaguardar y defender la isla. Y es uno de ellos, nieto del primer cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, quien nos narra la ocupación y la captura de la isla, al tiempo que comienza a definir su propia identidad y busca el modo de resistir a la violencia de los piratas. Así que para hablar de este tema está con nosotros Enrique Bocanegra, quien le hace la introducción. Pues yo se la hago, Carlos. Hoy tenemos un privilegio aquí de tener a Enrique porque solamente ver su currículum y todo lo que lleva para adelante es que uno se siente aquí orgulloso de tener aquí con nosotros y sobre todo las iniciativas que está impulsando con otras personas, evidentemente. Y bueno, pues pasamos a presentarlo. Enrique Bocanegra, nacido en Sevilla en 1973, es periodista, gestor cultural y escritor. Dirige la Fundación Natal, Casa Natal de Velázquez, dedicada a preservar el edificio del siglo XVI donde nació el autor de Las Meninas, nada más y nada menos, y es delegado en Andalucía de Hispania Nostra. Su primera obra, Un espía en la trinchera, ganó la 29ª edición del premio Comillas de Biografía e Historia. El ataque a la Española es su primera novela histórica, que es la que vamos a hablar ahora, y bueno, tal y como hemos introducido en su presentación, solamente, entre otras cosas, siendo el director de la Fundación Casa Natal de Velázquez, ahí ya podemos hablar de tantísimas cosas, y por supuesto también de otra novela, que fue, si no nos equivocamos, su primera novela, que hemos hablado de ella también, Un espía a la trinchera, pero hoy, ya tal y como ha dicho Carlos Adrián Sen, vamos a hablar de su última novela, que es muy interesante. Ataque a la Española, ¿no, Enrique? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta cariñosa presentación. Muchas gracias. Esta pregunta es de obligado cumplimiento. Siempre se la preguntamos a gente que viene a presentar su libro. Esa motivación que tuviste al escribir este libro, ¿cuál fue?
Bueno, primero me interesa, siempre me ha interesado, como buen sevillano por otro lado, porque nuestra historia siempre me ha interesado la historia de lo que hay al otro lado del océano, ¿no? Siempre Sevilla, puerta de Indias, y porque en el otro lado había también puertas, ¿no? Y llevo muchos años viajando por allí. Ya de joven, recién acabada la carrera, estuve un año en México, muy interesante, un país que me apasiona y que conocí muy bien. Y después he viajado un poco, pues, sobre todo por todo lo que es el Caribe, he estado varias veces en Cuba, en Puerto Rico, República Dominicana, por supuesto, Panamá, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es una sensibilidad, es una inquietud que tengo que compartir con todos vosotros, ¿no? Y ya en concreto, siempre me interesa mucho el tema de la piratería, ¿no? Porque siempre que es un tema, hablamos de leyenda negra, ¿no? La piratería es un fenómeno histórico muy concreto que además ha estado muy contaminado por ciertas narrativas del cine de Hollywood, de cierta literatura decimonónica, ¿no? Y que realmente no conocemos realmente cómo fue, porque lo que nos ha llegado pues son leyendas, ¿no? Y a mí siempre me interesa mucho estudiarlo pues en los lugares concretos, es decir, irte al Archivo de Indias, ver las cartas de la audiencia, de los cabildos, de tal, y ver lo que pasaba, ¿no? Y realmente lo que te das cuenta es que la piratería fue un fenómeno tremendo que realmente definió todo lo que fue la etapa española en América. Siempre, volvemos un poco a la leyenda negra, siempre se habla... Blanqueada por esa patente de corso, que estaba muy blanqueada, ¿no? Sí, bueno... Realmente era piratería, ¿no? Sí, de hecho... Con la quiesencia de su majestad, ¿no? Sí, realmente a mí siempre mucha gente cuando me entrevistan me hablan, bueno, piratas, corsarios, piratas, digo, pues, da igual, quiero decirte, al señor que estaba tranquilamente en su casa en Santo Domingo, en La Habana, en cualquier lugar, y le llegaban 300, le daba igual que el tío llevara una cartita de la reina o no. O sea, le daba exactamente igual. ¿Iban más guapos? No, tampoco. Aparte que eso es muy discutible, ¿no? Porque más una patente de corso significa que un gobierno de un país te da autorización para atacar las naves de otro país con el que estás en guerra, pero tampoco había declaraciones de guerra en aquella época. Es decir, por ejemplo, España e Inglaterra, en la época en la que transcurre el libro, es decir, entre mediados de 1580 hasta 1604, que cuando se firma el Tratado de Madrid, o 1603, no 1604, están en guerra, pero no hubo declaración de guerra. Es decir, en ningún momento hubo una carta de Felipe II a su cuñada o de la cuñada a Felipe II diciéndole, oye, que no, simplemente van creciendo las hostilidades hasta que estamos en guerra abierta, ¿no? Entonces, bueno, si no estamos en guerra, como hay cosas que decir que da igual, o sea, realmente eran piratas. Y entonces, un poco lo que está diciendo es que siempre se define la presencia española en relación con los indígenas, con los naturales de esas tierras, ¿no? Como se dice en los documentos de la época. Y realmente es cierto que se cometen excesos contra los indígenas que son muy conocidos, están muy registrados, sobre todo al principio, en la primera década, sobre todo en la parte del Caribe, pero inmediatamente se van corrigiendo. Es decir, y de hecho es en la isla española donde se cometen esos primeros excesos, e inmediatamente en la isla española donde se van a tomar las medidas para corregirlo. Es decir, el famoso sermón de Adviento de Antonio Montesinos de 1510, que es como el primer toque de atención sobre ciertos excesos que se están cometiendo. Ese sermón de Adviento tiene lugar en Santo Domingo, en 1510, ¿no? Se supone que era una persona sola gritando en el desierto los excesos que se cometían. Bueno, el tío estaba tan solo gritando en el desierto que menos de un año después el rey Fernando de Aragón está aprobando en Burgos las leyes viejas, que son la primera gran legislación de protección de los indios. O sea, así de solo estaba el hombre, ¿no? Y a partir de ahí va a haber muchas legislaciones hasta llegar a las leyes nuevas de Barcelona en 1541. En fin, hay todo un aparato legislativo que realmente es absolutamente revolucionario, absolutamente anticipador de los derechos humanos y de otras muchas cosas que los anglosajones y el resto de los europeos no van a llegar hasta el siglo XVIII, ¿no? Y entonces realmente a partir de mediados del siglo XVI realmente los españoles no tenemos problemas con los indígenas. De hecho, apenas hay rebeliones indígenas contra españoles después de la década de 1540. Hay algunas, pero son muy pocas, muy escasas, y muchas veces no están dirigidas contra la legitimidad de la presencia española en América, sino contra algún virrey, algún gobernador, algún administrador, algún intendente, bueno, pues que no había sido eficaz, que había sido corrupto y se rebelaban contra él, ¿no? Realmente el problema estaba en la costa. El problema está en el mar, es decir, desde el comienzo de la expansión española en América, y cuando hablo del comienzo doy una fecha, es decir, 30 de mayo de 1498. Está Cristóbal Colón a punto de empezar su tercer viaje al Nuevo Mundo. Creo que estaba en San Lucas de Barrameda, está allí montando la expedición y de repente le llegan unos jinetes, le llega un aviso de que hay una flota de corsarios franceses a la altura del Cabo San Vicente esperándole para atacarles, porque sabían que esos navíos cargados de material y están ahí esperándoles. Y Cristóbal Colón tiene esa tercera expedición, esa tercera flota que va al Nuevo Mundo, tiene que hacer un rodeo para evitar el Cabo San Vicente, ir directamente a las Canarias, y llegando a la altura de Tenerife
les alcanza la flota de piratas y tienen que pelear contra esa flota de piratas. Esto está en los diarios de Cristóbal Colón. Y tienen que luchar y ganan esa batalla, y desde la época de Cristóbal Colón hay un acoso constante y permanente a ese tráfico continental, y ese acoso permanente y constante va a durar hasta el siglo XIX. Es decir, no va a haber un año que no haya barcos atacados, que no haya ciudades asaltadas, que no haya señores que estaban navegando que son secuestrados y se les pide un rescate. Es una cosa constante y permanente. Y realmente esa es la historia que define, de alguna manera, la historia de España en el Nuevo Mundo, mucho más que el tema indígena, que siempre estamos viniendo por unos excesos que son reales, que se cometieron sobre todo en la isla española, en la isla de Cuba, en la década de 1500-1510. ¿no? Es sorprendente porque ahora que tú estás hablando de lo que estás diciendo, yo no puedo evitar hacer la comparación de una visión historiográfica con respecto a la otra. Es decir, cuando uno ve los abusos que cometen los piratas y los corsarios en el Caribe español, que son abusos verdaderamente escalofriantes, pero verdaderamente escalofriantes contra la población civil y contra gente inocente, y sin embargo Hollywood no cuenta nada de esto, ni Disney cuenta nada de esto, ni las películas anglosajonas cuentan nada de esto. Sin embargo, no perdemos ocasión de ver permanentemente películas anglosajonas y series anglosajonas. Son todos simpatiquísimos. O sea, Errol Flynn es simpatiquísimo, Burt Lancaster es simpatiquísimo, Johnny Depp es majísimo, ¿no? Para comérselo. Pues Johnny Depp es un poquito más estético que Errol Flynn con esa melenita. Bueno, Errol Flynn era muy guapo, Esa melenita. Yo soy más de Errol Flynn. Yo también, es muy guapo. Yo creo que es el actor más guapo de la historia del cine. Para mí, guapo, pero de los piratas, bueno, pues no se parecía nada. Nada que ver. Siempre digo que mi libro es La piratería en el Caribe, pero la de verdad, no la de Hollywood, ¿no? Y eso estamos. Y es muy interesante lo que cuentas, porque cuando yo he viajado mucho por estos países y he ido a las ciudades, además siempre quedo un poquito más en sí, quedo con los historiadores locales, y es que no hay una sola ciudad en el Caribe que no fuera asaltada, no una, sino varias veces estos siglos. Es decir, y no solamente eso, sino que muchas de ellas tuvieron que cambiar en varias ocasiones de lugar, porque donde fueron fundadas estaban tan expuestas que los ataques eran constantes, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando visité San Germán. San Germán es la segunda ciudad de Puerto Rico, está en la otra punta respecto a San Juan, ¿no? San Germán tuvo que cambiar 7 veces de localización. Se llama San Germán por Germana de Foix, la segunda mujer de Fernando Aragón. Tuvo que cambiar 7 veces de localización hasta acabar donde está actualmente, que está en lo alto de un cerro, el lugar más recogido, donde ¿no? Sí, no tanto como San Juan, pero sobre todo el lugar menos accesible para poder ser protegido. Camagüey, la famosa Camagüey, que es la ciudad más importante en el centro de Cuba, se llama Puerto Príncipe. Camagüey es un nombre que se da ya cuando se dio independencia a Cuba, gracias, bueno, por la invasión de Estados Unidos, ¿no? Se llama Puerto Príncipe porque era un puerto. Estaba en la costa. Camagüey actualmente está ahora mismo a 40 kilómetros de la costa. Aún así, estando a 40 kilómetros de la costa, fue asaltada por Henry Morgan a mediados del siglo XVII. 45 segundos para patrocinadores. Y así podemos seguir una ciudad detrás de otra, absolutamente todas, ¿no? O sea, es algo tremendo, ¿no? Yo quería hacer un comentario ahora que salió el tema de Errol Flynn en la película Capitán Blood, que le hemos comentado antes. Hay una escena en la que llegan los malvados españoles, que son los malos, evidentemente, por Hollywood siempre somos los malos, y el capitán español toma Puerto Real, que es un puerto inglés en Jamaica, y lo ponen haciendo lo mismo que hace Francis Drake ahora en 1586. Llega, saquea, toma la ciudad y pide un rescate a cambio de no destruir la ciudad. Y claro, me estoy acordando precisamente de que da la sensación de que los guionistas de Hollywood, anglosajones, pues le han dado la vuelta a la tortilla historiográficamente, ¿no? No solamente las cosas que hacían los ingleses nos las imputan a nosotros, sino que es un poco un blanqueamiento de la historia por parte de la historiografía anglosajona, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, un poco como comentaba al principio, realmente está totalmente contaminada la historia de la piratería, y se ha contaminado por toda esa ficción muy eficaz, muy atractiva, muy entretenida, muy divertida. O sea, realmente son películas que están muy bien, o sea, están muy bien hechas, están muy bien rodadas, pero realmente hay un blanqueamiento absoluto de todo lo que fue una labor puramente criminal. Yo me acabo de acordar ahora mismo de Antonio, de AMLO, del presidente de México, ¿no? De Ángel Luis Andrés Manuel López Obrador, exactamente. Ese que por lo visto, según tengo entendido, nos odia a muerte, ¿no, Enrique? Te lo pregunto porque te escucho algún comentario alguna vez, ¿no? Bueno, yo es que le conocí. Yo estuve un año trabajando en México periodista, y en el año 2000, que él era candidato a ser alcalde de México, pues le tuve como te tengo y a ti aquí, vamos, y estuve un ratito charlando con él. Y sí, es una persona que
es que tampoco quiero contar muchos. Bueno. Pero bueno, sí, realmente es una persona que Lo he sacado a colación porque me estaba acordando de esto que salió diciendo que iba a mandar al rey de España una carta exigiéndole disculpas. Y digo, bueno, podía también aprovechar para exigirle al rey de Inglaterra que pidiera disculpas por los saqueos en el Caribe mexicano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que exigiera a Biden que pidiera disculpas por haberse quedado con la mitad de México también. Eso no. Sí, bueno. Eso no. Es un tema muy interesante el de las narrativas que hay sobre España en México. Cuando tú paseas por el Zócalo, no sé si conocéis México, Sí. tú paseas por el Zócalo, Sí. que es el centro, una de las plazas más importantes de Hispanoamérica, hay un monumento dedicado a Bartolomé de las Casas, ¿no? Por cierto, era sevillano, Bartolomé era de aquí. Y es una estatua en la cual está rodeado como de indígenas, ¿no? Niños, mujeres, tal, así como, y él ahí como protegiéndolos. Y es un tema curioso, ¿no? Porque te pones a pensar, ¿cuándo estuvo Bartolomé de las Casas con indígenas? O sea, si realmente Bartolomé de las Casas apenas tuvo trato con indígenas, y cuando tuvo más trato con ellos fue cuando los tuvo como esclavos. Sí, En la una Española, él fue encomendador en la Española y en Cuba, ¿no? Y después realmente se dedicó, pues, un poco, él es nombrado, él cambia totalmente, viene a España. Y es muy interesante porque te pones a pensar, bueno, Bartolomé de las Casas fue protector universal de los indios, ¿no? Pero ¿quién le nombra a Bartolomé de las Casas protector universal de los indios? Bartolomé de las Casas manejó grandes capitales de dinero. Él montó proyectos de población con españoles que iban a América, la mayoría de los cuales, por cierto, acabaron en desastre, que costaban muchísimo dinero. Él se movía con 4 secretarios. ¿Quién es el que le da todo ese poder a Bartolomé de las Casas? Que por otro lado era una persona que tenía un origen muy humilde, es decir, su madre tenía una tauna en la cual hacía bizcochos además para las primeras expediciones que van al Nuevo Mundo. Él está desde muy pequeño vinculado a la gran empresa americana, ¿no? Bartolomé de las Casas era un funcionario del rey, un funcionario de la monarquía española. Quien hace a Bartolomé de las Casas es la monarquía española. Quien nombra protector universal de los indios a Bartolomé de las Casas es el rey Cisneros y el rey Fernando de Aragón. Quien le da todo el dinero para que hiciera todos esos proyectos es el emperador Carlos. Quien le permitía publicar todos sus libros, el famoso panfleto, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. ¿Sabéis dónde se publicó la brevísima relación de la destrucción de las Indias por primera vez, sin tener ningún problema de la censura, sin tener ningún problema con nada? ¿Sabéis dónde se publicó? Se publica en Sevilla. En Sevilla. Es aquí donde no se publica de tapadillo en Amberes o en Austria, no. Sí. Se publica aquí y se distribuye sin ningún tipo de problema. De una manera transparente. Total, sin ningún tipo de problema. Durante un siglo, ya en la época de Felipe IV va a tener algún problema con la censura, pero eso es un siglo después. Sí. Entonces, él era un funcionario del rey, es decir, ¿quién tendría que estar en esa estatua con Bartolomé de las Casas? ¿Unos indios que nunca existieron? No. En esa estatua con Bartolomé de las Casas tendría que estar Fernando de Aragón, Cisneros, el emperador Carlos. Esa es la gente que tendría que estar, porque esa es la gente que hace a Bartolomé de las Casas. Claro. Pero claro, ¿Qué le permitió lo pero que... claro, si los mexicanos ponen a esa gente ahí, ¿cómo haces luego para mandarle una carta al rey de España pidiéndole disculpas? ¿Cómo lo blanqueas eso? Ya no te funciona la Claro, narrativa. la narrativa. Esa narrativa que hay en México, yo conozco muy bien porque he estado allí, he hablado con la gente y he tenido discusiones con gente muy partidaria de la leyenda negra y de estas cosas, ¿no? Y realmente es muy fácil de desmontar. O sea, realmente te pones con ellos y es muy fácil de deshacer. Pero como comentaba antes Carlos, pues está muy clara. También yo hay, y ahora volvemos al libro, ¿no? Que Sí, no, lo enseñamos aquí, no lo hemos Sí. enseñado ante la cámara. A ver, No, ahora mismo que Pues tiene un plano. ahora Tiene un plano. Ahora mismo está el otro plano. Dáselo Échate un a poco él. más para allá. Ha salido un segundito, Curro. Un poquito más para allá. Vale, perfecto, sí. Sí. No, la leyenda negra al final, y termino con esto, ¿qué es la leyenda negra? Es decir, la leyenda negra básicamente es una narrativa. Es una narrativa, no es historia, es una narrativa. Propaganda de los enemigos. Es una narrativa. Y hace algo que en la narrativa es perfectamente legítimo, es decir, oculta unas cosas, ilumina otras. Es decir, lo que hace la leyenda negra es legítimo como narrativa. ¿Cómo se lucha contra una narrativa? Y aquí yo también hago un poco de crítica a nosotros, ¿no? Sí, autocrítica. Porque muchas veces decimos, vamos a denunciar la leyenda negra, esta es la historia, lo comparamos con la leyenda negra y vemos que no es verdad. Está bien, o sea, tiene todo mi apoyo, ¿no? Pero que la mejor forma de luchar contra una narrativa es crear otras narrativas más poderosas. Esa es la mejor forma. Sin duda, Sin sin duda. duda. Y realmente ahí los españoles estamos fracasando. Muy torpes, Muy hemos torpes. sido muy Estamos fracasando. torpes. Yo muy torpes. este libro, por ejemplo, volviendo al libro, Sí. es un modesto intento por mi parte de crear otra narrativa. Es que es lo que pasa eso, Enrique, que es que Vamos a son ver aquí, modestos sería- intentos de personas normales y sin ningún apoyo prácticamente de ninguna institución.
que de hecho, con respecto a la casa natal de Velázquez, en ese sentido, tú lo sabes mejor que nadie, la ausencia, y lo voy a decir yo, ¿vale? La ausencia de ayuda institucional es total. O mínima, o muy poca. O sea, para lo que es Velázquez, ¿no? Pero bueno, volvemos al libro. Efectivamente, y me estoy acordando ahora mismo de una escena de Ben-Hur, de la Ben-Hur de los años 60, donde le dice un comandante romano cuando llega a Mesala al principio de la guarnición, y le dice un subalterno, dice, y estos cristianos están por todas partes, no sabemos cómo... lo peor de todo es que luchan la idea. ¿Cómo combatimos una idea? ¿Cómo podemos combatir contra una idea? No luchamos contra un ejército. Y le dice el otro, pues muy sencillo, con otra idea. Así es clavado lo que tú acabas de decir. Me acabo de acordar. Ahora así es. Y pues tenemos que aprender, tenemos que ir aprendiendo de los anglosajones, que son muy, muy inteligentes y hacen las cosas, en mi opinión, muy, muy bien. Sin lugar a dudas. Saben jugar muy bien el partido y, como yo siempre digo, el problema de que te metan goles el equipo contrario, a lo mejor no solamente es culpa del equipo contrario, a lo mejor es culpa tuya que no sabes defender bien y no sabes contraatacar. Pero bueno, volvemos al libro, ¿no? El libro, una cosa curiosísima, que me ha llamado mucho la atención, que yo no sabía cuando lo he cogido, ¿no? Y es que lo tienes como estructurado como si fuera un diario de bitácora, ¿no? Es una crónica. La crónica. O sea, yo lo que... Por fechas, ¿no? Cuando lo presenté en Madrid con Manuel Lucena, me decía, no, Enrique, ¿tú qué querías hacer? Y digo, yo siempre quería ser un cronista de Indias. A mí me fascinan los cronistas de Indias. Creo que es un género literario absolutamente apasionante. Es un género que realmente no existe en otras lenguas y en otras culturas. Es un género 100% español. Y yo colecciono cronistas de Indias, es decir, ya no los conocidos, que es el del Castillo o Bertolomé de las Casas, son seguramente conocidos, sino los pequeños cronistas de Indias, ¿no? Hace poco estaba leyendo un libro que me ha encantado, de un señor que se llama Jacinto de Carvajal, que en 1648 está en una ciudad venezolana que se llama Barinas, y de ahí nació un río, se llama el río Apure, que desemboca en el Orinoco. Y entonces lo que querían era remontar el río para llegar al Orinoco y crear una vía de comunicación que no existía, porque nadie habría remontado el río Apure. A todo esto el río Apure tiene 1000 kilómetros. Está lleno de indígenas desconocidos, no sabemos si son amistosos, si son de guerra. En el libro te cuenta el primer ataque conocido de un grupo de pirañas a un hombre al cual matan. Es un libro totalmente desconocido y es una auténtica novela de aventuras. Y yo, como esto, pues hay docenas que yo las busco en libros de viejos, las busco por internet, las compro, tengo una colección, tengo varias estanterías llenas en mi casa y me apasiona, y es una pena porque es un género que se ha como arrinconado en el lugar de la antropología muy especializada, cuando realmente son aventuras totalmente apasionantes, ¿no? Y entonces yo quería escribir mi propia crónica de Indias, ¿no? Y entonces tomo de referente a uno de los más importantes cronistas de Indias, que es Gonzalo Fernández de Oviedo, que es una figura desconocida, hoy no se estudia en ningún sitio, en los colegios no se conoce, ¿no? Y entonces me invento un nieto suyo, porque el ataque de Drake es un ataque real, es decir, todo lo que cuento ocurrió realmente. Y de hecho es el ataque pirata más importante que tiene lugar en el Caribe en todo el siglo XVI, solamente por la cantidad de gente que participó. O sea, los ingleses llevaban 2000 hombres. Antes del ataque, los ataques piratas generalmente no eran más de 100, 200, 300. En la batalla de San Juan de Ulúa en 1568, que enfrentaron, donde estuvo ya Drake, enfrentaron ingleses y españoles en Veracruz, había 500 ingleses, que ya eran muchísimos. Aquí eran 2000, o sea, jamás se había visto una flota igual en toda la historia del Caribe, ¿no? Y entonces yo quería reconstruir un poco todo eso a partir un poco de todos los datos que yo había sacado del archivo de Indias, de las cartas de la Audiencia, del Cabildo, toda la información que tiene en la Grupe, y a partir de ahí pues me dediqué a imaginarme, a partir de toda esa información, cómo habría sido esa ocupación día por día. O sea, y la verdad es que bueno, me lo pasé muy bien escribiéndolo, porque además yo tengo de referentes a la gran literatura anglosajona de Daniel Defoe, de Robert Louis Stevenson, los que yo leía de adolescente y sigo leyendo actualmente porque me apasiona, ¿no? Y quería también escribir un libro así, ¿no? de mucha acción, que fuera trepidante, capítulos cortos que siempre acabaran en alto y que el libro pues fuera muy entretenido, pero al mismo tiempo yo quería ofrecer una visión española de lo que está ocurriendo en el Caribe, por supuesto, y no una visión inglesa, que por eso ya están ellos. Enrique, el libro transcurre sobre todo en Santo Domingo. ¿Por qué Santo Domingo? Pues porque realmente fue el principio. Yo estuve en Santo Domingo hace unos años, le visité esa ciudad, no sé si la conocéis, pero a mí me resultó apasionante
el Santo Domingo colonial, que ellos llaman Santo Domingo histórico. Santo Domingo es la primera ciudad fundada por los españoles en América. Bueno, no es la primera, pero sí es la primera permanente, ¿no? Sí. La primera es la Isabela, Sí. que fracasa. lo fundan los que llegan en la segunda expedición de Colón. Ahí están 2-3 años. Yo también estuve en la Isabela, se puede visitar el nacimiento de la Isabela. Casi se mueren de hambre. Sí. No había metales preciosos, no había especias, las semillas que habían traído de España no prosperaban, se mueren de hambre, empiezan a expandirse por la isla y finalmente llegan a este lugar que era la desembocadura del río Zama, y allí pues ven que es un sitio amable, que hay indios pacíficos y ahí se instalan, ¿no? Y esa es una ciudad que rápidamente prospera y se convierte en primer asiento permanente en América. Allí se construye la primera fortaleza, se construye la primera catedral, se construye el primer hospital, se construyen las primeras atalazanas. O sea, es lo primero de todo en América, es allí, ¿no? Y de alguna forma va a servir de tubo de ensayo a todas las demás ciudades que se van a construir luego por todo el continente. Y no solamente eso, sino que además por Santo Domingo va a pasar todo el mundo. Es decir, ¿a dónde llega Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, cuando llega por primera vez a América? Llega a Santo Domingo. ¿A dónde llega Hernán Cortés cuando llega por primera vez a América? Llega a Santo Domingo. ¿A dónde llega Bartolomé de las Casas cuando llega por primera vez a América? Llega a Santo Domingo. Santo Domingo es y va a ser durante mucho tiempo, o sea, prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XVI, va a ser el trampolín, va a ser el lugar central, va a ser la base desde la cual van a salir todas las expediciones al resto del continente. Algunos saltarán de la isla española a Cuba, y en Cuba se organizará, en Santiago de Cuba se organizará la expedición que va a conquistar México. Algunos saltarán a Panamá y en Panamá organizarán la expedición que conquistará Perú, pero el lugar por donde todos van a transitar es Santo Domingo. Y no solamente eso, sino que además, y este es un personaje que sale en el libro, el primer Simón Bolívar que llega al Nuevo Mundo llega a Santo Domingo, y de hecho es el secretario de la Real Audiencia durante el ataque de Drake a la ciudad. Y bueno, yo le doy un protagonismo en mi libro como lo que era un soldado de los tercios, un soldado del imperio, va a ser de alguna forma el que organice la resistencia a los ingleses, ¿no? Entonces toda esa historia que contenía la ciudad de Santo Domingo me permitía trazar líneas hacia el pasado y hacia el futuro, no solamente centrarme en un hecho muy concreto que ocurre entre el 10 de enero de 1586 y el 9 de febrero, sino además hablar en general, convertir a Santo Domingo en un símbolo de la hispanidad, que realmente es lo que es, y hablar un poco de toda esa experiencia. Enrique, ¿qué resaltaría más de Ataque a la Española? Bueno, resaltaría varias cosas. Lo primero que resaltaría es ese mostrar ese fenómeno de la piratería realmente como aparece en las crónicas de la época, ¿no? Y no como nos ha llegado pues a través de Hollywood, a través de todo esto. Resaltaría también esa visión española de ese fenómeno, que realmente los propios españoles no la hemos contado. De hecho hay muy poca novela histórica. Fue uno de los motivos por los cuales esta editorial, Erasa, que es una editorial importante, quiso publicar el libro. Dice, es que no tenemos novelas de piratas españolas, prácticamente no hay. Hay muchas anglosajones, pero no las hay españolas, ¿no? Y después también resaltar también otro tema que hemos comentado, es el tema de los cronistas, ¿no? O sea, el libro es un libro también sobre la necesidad de narrar, y esto tiene que ver con lo que hemos contado también de la leyenda negra. Si el que cuenta una historia gana. Claro. Es un libro escrito en primera persona por un nieto de González Fernando Oviedo, porque se da cuenta de que hay que dejar un testimonio de lo que ha ocurrido, claro, porque si no, no se va a conocer, si no se va a olvidar, ¿no? Entonces está también esa importancia de conservar esa memoria, ¿no? Entonces yo creo que y después también yo he querido escribir, como te contaba antes, una novela clásica de aventuras, y eso para mí era muy importante, ¿no? Que fuera una novela entretenida, que te enganchara en la primera página y que no pudiera soltar hasta el final. Wow, fantástico. Ya nos estamos enganchando, yo creo, nada más que con lo que nos estás contando. Y bueno, y Enrique, ¿qué enseñanza te gustaría que querrías que dara, ¿no? Con tu libro, que permaneciera? ¿Qué mensaje te gustaría que ofreciera tu libro? Bueno, sobre todo lo que te contaba antes, es decir, que realmente el que narra una historia, esto tiene que ver con lo que estamos hablando de la leyenda negra, el que narra gana. Nosotros hemos perdido la batalla de la historia porque otros han contado nuestra historia. Entonces es muy importante que seamos capaces de contar nuestra historia, que seamos capaces de crear nuevas narrativas,
porque estamos luchando contra narrativas y que esas narrativas sean seductoras y expliquen ese fenómeno absolutamente extraordinario, casi milagroso, que fue la expansión española en el Nuevo Mundo, y que además en esta época del siglo XXI que estamos viendo de globalización, de encuentro de culturas, de encuentro de gente muy distinta, en el cual también se está creando muchos problemas, yo creo que en la forma que tuvieron los españoles de abordar su convivencia con pueblos de los cuales jamás habían oído hablar, fue modélica, tanto en algunos errores que se cometieron como en los muchos aciertos que hubo. Sí, yo estaba escuchándote antes cuando hablabas de Bartolomé de las Casas y me acabo de acordar de un comentario que creo recordar haber escuchado en tu conferencia. La pregunta era, ¿dónde está el Bartolomé de las Casas inglés? ¿O dónde está el Bartolomé de las Casas neerlandés? No existe, no hay. No lo ha habido, ¿no? Digamos que España, y yo en cierta ocasión en una charla lo dije, ¿no? Dije, España es el país que mejor se ha portado con los nativos de América. En cómputo general, hubo alguien que se me movió en la silla, como manifestando que no estaba de acuerdo, pero claro, es lo que tú estás diciendo. Es que se mueva. Que nuestra historia nos la han contado los demás, ¿no? Cuando uno ve la preocupación de la corona española, con mayor o menos acierto, permanente, en velar por los derechos de los indígenas, pues te das cuenta de que no ha existido ninguna otra administración, ni europea, ni americana, de hace 30 años para acá. Bueno, el tiempo empieza a premiar, te queremos preguntar... Pero es que además se mezclaban entre ellos, tenían hijos y conservaban incluso el apellido nativo, el segundo, en cuadros, salen miles de cuadros. O sea, que es que vamos a ver, blanco y botella. Desde que Isabel la Católica ve aparecer a los primeros indígenas allí en la Plaza del Rey de Barcelona, cuando llega Colón del primer viaje, es preocupación constante, sobre todo de la monarquía española, el cuidado y la protección de los indios. A mí lo que me da pena, volviendo a Manuel López Obrador, es que si hay una institución en la historia que se ha comprometido a la defensa de los indígenas, más incluso que las repúblicas que sucedieron a nuestros reinos, no virreinos, nunca existieron los virreinos, los reinos americanos, es la monarquía española. Claro. Es la monarquía española. Totalmente. Sí, y es cierto que hubo excesos de conquistadores, de encomenderos, de otros tipos, pero la monarquía española, o sea, el rey de España tener que pedir perdón, pero si no hay una institución que haya protegido más a los indios a lo largo de la historia que la monarquía española. Y a los hechos nos remitimos, a las legislaciones, a las declaraciones, al testamento de Isabel la Católica. Desde Isabel la Católica hasta el último rey de España que tuvo cierto dominio por aquel tiempo, es una preocupación constante por los indígenas, por los naturales de aquella tierra. De hecho, Isabel la Católica obliga a Colón a devolver a todos los esclavos que trae indígenas en su primer viaje, a devolverlos a su país. Algunos los encuentran, otros no. Y quería hacerte una pregunta, Enrique. ¿Por qué esa desidia? ¿Por qué tenemos en este país esta desidia, esta dejadez de permitir que otros cuenten nuestra historia mal contada y en contra totalmente de la realidad y de lo que se hizo allí? ¿Por qué esa desidia de tener la casa natal de Velázquez abandonada? ¿Por qué esa desidia como la que no tienen los ingleses? Yo he estado 3 años en Inglaterra y yo he visto allí museos de un clipper, el Cathy Shark. Es un barco que, bueno, que aquí lo conocemos porque es un whisky que, bueno, que algunos lo hemos probado, pero es que tiene un pedazo de museo. El Imperial World Museum que hay en Londres es impresionante. Y aquí tenemos unas atarazanas abandonadas de donde salieron la nave Victoria y tantos galeones que dieron que la vuelta al mundo, ese galeón de Manila, bueno, que se construye ahí, pero bueno, y está abandonado. La casa de Velázquez, que tú estás súper involucrado en esta historia. ¿Qué ocurre? Bueno, España es un país que tiene una relación muy conflictiva con su historia, y cuando viajas a países como Francia o Inglaterra te da envidia porque ves que no existe esa relación tan conflictiva. También te digo una cosa, que también sobreestimar tu propia historia genera tantos problemas como subestimarla, ¿no? Que eso también, a los ingleses también a veces tienen problemas con eso, pero sí es cierto que tenemos una relación muy conflictiva, desde que es un problema de siglos. Y de todas formas también te digo que a mí no me preocupa lo que hay de aquí hacia atrás, me preocupa lo que hay de aquí hacia adelante. Es decir, vamos a dejar de fustigarnos, vamos a dejar ¿qué es lo que podemos hacer? Vale. Enrique, te quiero preguntar, sí. Enrique, que nos quedamos sin tiempo. ¿Dónde puede la gente conseguir el libro para que pueda leerlo, pueda disfrutar de su lectura? El libro está en todas las librerías ahora mismo. En la FNAC de Madrid el otro día estuve ahí en una montañita, y está en Amazon. Se puede conseguir, es la editorial Edasa, que es la mejor editorial que en España de novela histórica, donde escriben pues de premio Nobel como Magid Mahfouz y el famoso autor de Master and Commander, Patrick O'Brien, y está en distribución en todas las librerías, en Amazon, en cualquier sitio. Vale, recordad a nuestros oyentes El ataque a la española, de Enrique Bocanegra, editorial Edasa, disponible en Amazon y en todas las librerías.
¿Algo más en 30 segundos? Que nada, simplemente que sobre todo quería escribir un libro entretenido, un libro que sea fácil de leer, porque vuelvo a lo mismo, tenemos que crear grandes narrativas. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que Muchísimas estás gracias. haciendo con la Casa Natal de Velázquez. Es una obra espectacular. Otro día hablaremos de la Casa Natal de Velázquez, que seguro que tienes mucho que contarnos sobre ella. Bueno, pues Seguro. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias Como a siempre, todos. Unos cracks. David Martín, que está por ahí, muchísimas gracias. Aquí estoy, muchas gracias a ustedes. Y nada, a nuestros oyentes decirle que nos vemos la semana que viene con interesantes contenidos y que tengan felices sueños. Buenas noches. Buenas noches.